Buenas tardes a nuestro querido laboratorio Continental en Barranquilla. De parte de nosotros, como les decía, es un placer poderlos apoyar en esto. Sabemos que el diagnóstico de COVID hoy en día es uno de los temas más importantes del laboratorio, si bien no es el único. Sabemos que ustedes siguen teniendo muchas necesidades a nivel clínico, al igual que los pacientes, pero pues es un tema que requiere de nuestra intervención. El webinar que nosotros preparamos está dividido en tres partes. La primera es hablar un poco de la enfermedad como tal y segundo, hablar de las muestras que ustedes van a manejar y tercero, cómo se montan el Ingenious y cómo se interpretan los resultados. Además, porque vamos a hablar de un tema un poco, pues no es polémico, simplemente es una restricción que tenemos en el mundo en este momento y es el reactivo de extracción es una limitante que hay en todo el planeta. Eso no es solamente para el laboratorio Continental ni para Colombia, es algo que está pasando en todo el mundo. Entonces vamos a hablar de la metodología de screening que se está manejando en muchos laboratorios para ver cómo la adaptamos al laboratorio. Bueno, ya iniciando, como estábamos hablando, COVID es hoy en día tal vez la noticia más resonada en todos los medios del mundo, en nuestras casas, está cambiando la manera en la cual vivimos, interactuamos, trabajamos, pensamos y tiene una dificultad muy grande para ser diagnosticado y es que los síntomas de COVID son muy parecidos a los de varios síndromes respiratorios, incluidas algunas alergias. Por eso, la labor del laboratorio en este momento es un paso fundamental para poder hacer un buen diagnóstico. COVID-19 significa Coronavirus Disease 2019 y SARS-CoV-2 es el nombre científico que se le dio, que significa coronavirus versión 2, que produce síndrome respiratorio agudo. Este virus, como sabemos, empezó en China en noviembre del 2019 en la provincia de Hubei, en una ciudad muy pequeña que se llama Wuhan, y ya se encuentra en todo el mundo. En este momento Colombia ya pasa los 7.000 casos y llegamos a un poco más de 400 muertes. Y esto también está ligado a que, como sabemos, en este momento hay un tema ligado al subdiagnóstico, porque hay un represamiento de muestras, hay unas limitaciones de reactivo que afortunadamente ya muchos laboratorios lo están haciendo. También sabemos que en muchos de los casos se estaban procesando solamente en el INS y para las provincias de Colombia y para las ciudades satélite, pues esto era un problema porque son tiempos que se deben considerar junto con una logística de la cual vamos a hablar en un momento. El coronavirus 2019 es un beta coronavirus, quiere decir que es un miembro más de una familia grande, que son los SARS y los coronavirus. El hermano más parecido al SARS-CoV-2 es el SARS, que fue la pandemia, perdón, que nos afectó en el año 2002. Se parece un poco menos al MERS, que fue el que nos atacó en el 2006, y tiene alguna similitud, pero una lejanía un poco más larga que el SARS con aquellos coronavirus que comúnmente se estaban buscando, como el HKU1 y el OC43, entre otros. Este virus tiene una dificultad para ser diagnosticado, igual que los beta coronavirus, y es que el coronavirus es un virus RNA. Un problema de que sea un virus RNA es que el RNA, a diferencia del DNA, es una molécula bastante volátil, se degrada fácilmente y esta es una dificultad para el diagnóstico. Quiere decir que las muestras deben venir en condiciones muy especiales, deben ser almacenadas bajo ciertas características. De lo contrario, estamos con el riesgo, perdón, de procesar un falso negativo. Esto es un tema muy importante, entonces es importantísimo que el laboratorio tenga una logística apropiada para que las muestras vengan en una viabilidad. Una ventaja del reactivo GeneFinder que ustedes van a trabajar en el Ingenious o en alguna otra plataforma es que es un reactivo que les va a permitir identificar las muestras inválidas y no confundirla con las muestras negativas. Ahora cuando veamos los resultados y la interpretación les voy a mostrar cómo se hace esto. El virus RNA está cubierto por una proteína de cápside que se llama la proteína N. El gen que produce la proteína N es uno de los que vamos a identificar para el diagnóstico de COVID. Y esta proteína tiene una particularidad y es que la secuencia genética del gen que la produce tiene algún parecido con otros coronavirus, pero tiene una región bastante específica con el COVID-19. Esto nos ha permitido diseñar a nosotros una sonda de primers en la que con solamente identificar el gen N
es suficiente para detectar y diagnosticar un COVID-19. Es muy importante detectar que esta proteína N recubre el RNA y si la extracción no se hace bien, pues estamos en peligro de dar un falso negativo. Un problema que se resuelve, una solución que nosotros tenemos para esto es que el reactivo de extracción que tiene el Ingenious es un reactivo que utiliza proteínas acá y la proteínas acá lo que hace es degradar proteínas y otros tipos de moléculas que están allí, por lo tanto limpia y es capaz de dar una pureza bastante alta de RNA. Por encima de la proteína N está la proteína E. La proteína E es una proteína de envoltura, es una proteína que es común para los coronavirus, es decir, que no es tan específica para el COVID-19, pero decir que tenemos un SARS o un COVID-19 hoy en día es más probable que tengamos un COVID-19, pero oficialmente el detectar solamente el gen E nos va a permitir detectar que tenemos un beta coronavirus, no un COVID-19 en particular. Y por último está la proteína de la cápside o la spike, que se llama la proteína de RBD, que es una proteína que está sobre la envoltura, perdón, y es la que le da como la forma o las puntas de la coronita. Por eso reciben el nombre de coronavirus. Esta proteína es la que le da la llave de acceso al COVID a los tejidos humanos y es porque se ancla a los receptores de angiotensina ACE2. Este es un hecho que nos explica el por qué el coronavirus ha sido mucho más agresivo con la población mayor que con los niños. Debido a que los adultos mayores tienen mayor cantidad de receptores de angiotensina, acá hay una razón para entender el por qué afecta principalmente a la población mayor. En algún momento se pensó que aquellas personas que tomaban medicamentos para la hipertensión que bloquean el receptor de angiotensina tenían una ventaja para el COVID porque funcionaba como una medicina a favor de esto, pero por el contrario, lo que se ha visto es que las personas que sufren hipertensión, por el contrario, generan mayor cantidad de receptores, por lo que se vuelven, por el contrario, más propensos a sufrir esta enfermedad. Acá muy brevemente, simplemente les queríamos mostrar a la esquina izquierda está el receptor que utiliza o la proteína que utiliza el COVID para agregarse al receptor de angiotensina, que es la proteína de la mitad. Y una diferencia que tiene el SARS-CoV-2 con el SARS del 2002 es que tiene más puntos de unión, es decir, su unión es más específica, es mucho más fuerte. Por eso es mucho más virulento que el primero. Acá también es importante entender que en este momento no solamente nosotros, sino toda la humanidad está aprendiendo acerca del COVID. No tenemos expertos que realmente sean expertos en esto porque todos estamos aprendiendo. Una particularidad es que la literatura científica está saliendo rápido sin muchas revisiones, por lo que seguramente vamos a pasar un año completo aprendiendo más cosas acerca del COVID y pues esto nos da como una lección en este momento y es que en diagnóstico nosotros estamos acostumbrados a tener siempre 100% certezas. Acá es importante que mantengamos una mente flexible porque seguramente lo que hoy se está haciendo en el futuro va a cambiar o se va a adaptar un poco. Un ejemplo es que algunas personas afirman que el coronavirus 2019 fue hecho en un laboratorio y fue liberado. Hay otras personas que dicen que venía de un caldo de murciélago. Ninguna de las dos teorías ha sido probada. Simplemente tenemos ideas y pues esto obviamente conforme vayamos aprendiendo más, pues vamos a ir aprendiendo. Con respecto al tipo de muestras, ustedes van a recibir muestras que provienen de dos tipos de personas. Esto que ustedes están viendo acá viene de la guía de la OMS. Y el primer tipo de muestras que ustedes van a ver provienen de los pacientes. Los pacientes pues son personas sintomáticas, sospechosas de que ya tienen la enfermedad y que seguramente ya el cuadro clínico muestra alguna evidencia de que tienen COVID. Los segundos son los que se llaman contactos. Los contactos son las personas que rodean a estos pacientes, como por ejemplo su círculo familiar, las personas con las que haya tenido contacto en el trabajo y que tal vez pueden haber tenido alguna transferencia de la infección. ¿Qué hacer con estas muestras? Entonces, lo primero que tiene que hacer el laboratorio es lo que se llama un procedimiento de aseguramiento de riesgo. Esto significa que el laboratorio primero que todo debe asegurarse de que el personal que va a trabajar con esto tenga entrenamiento en molecular, haya manejado muestras complejas y sepa cómo se trabaja en este tipo de algoritmos diagnósticos. Segundo, que tengan las capacidades en infraestructura
y en medios para poder trabajar con esto, y es en lo que la Secretaría del Atlántico los ha acompañado, y es asegurarse de que el laboratorio tenga las adecuaciones, funcione correctamente, tenga una plataforma tan poderosa como el Ingenious, y otras pues, medidas como la cabina y este tipo de cosas. Segundo, se debe elegir una cabina de seguridad para recibir y trabajar estas muestras. ¿De qué depende el nivel de la cabina? Del tipo de técnica que vayamos a utilizar para el diagnóstico de COVID. Para la OMS hay dos tipos de técnicas, unas que se llaman las técnicas no propagativas, como las técnicas moleculares. ¿Qué es lo que hace una técnica no propagativa? Básicamente destruye la muestra, la deja en un estado donde ya no es viable que produzca infección, y con ese RNA purificado buscamos el diagnóstico. Quiere decir que el eluido o el purificado que ustedes van a recibir del Ingenious no es infeccioso. Esto es muy importante, y es que esa muestra ya se volvió una muestra segura de trabajar. Es una muestra cuidadosa, pero es una muestra que es segura de trabajar. Contrario a algunas pruebas serológicas y a los que hacen cultivo virológico, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia hacen cultivo del COVID-19, ellos requieren una cabina BSL-3, a diferencia de los que hagan biología molecular o PCR, que necesitan una cabina BSL-2. Después hay un consejo que da la OMS, y es el que todo laboratorio ya debería estar implementando, y es que las áreas de trabajo, después del trabajo con COVID, deberían estar desinfectadas con hipoclorito, con soluciones de amonio cuaternario, es decir, el trabajo que todo laboratorio ya debería estar haciendo. Y por último, las muestras que se vayan a enviar de un lugar a otro deben seguir las normativas de las Naciones Unidas, especialmente con los códigos 3383 y el 2814, que ellos nos indican cómo se empaca una muestra de este tipo, cómo se debe embalar, cómo se debe enviar a su destino para que no tenga riesgo biológico el pobre mensajero que la está transportando. Ya una vez se hace esto, se hace el siguiente paso. Esta parte me la voy a saltar porque afortunadamente ustedes no van a hacer inactivación doble, porque seguramente ustedes van a recibir medios Copan, pero el Ingenious va a ser una inactivación de la muestra. Entonces, no requieren de estos procedimientos manuales, que son los que algunos laboratorios sí han tenido que contemplar. Después de eso viene elegir el protocolo molecular con el que se va a trabajar. La OMS ha seleccionado 7 protocolos. Uno de esos es el protocolo de Berlín, como lo llaman acá en Colombia, pero más exactamente es el protocolo de la Fundación Charité, que queda en Berlín. Por eso tiene su nombre como protocolo de Berlín. Este es el protocolo que el Instituto Nacional de Salud ha elegido como el protocolo reina para trabajo con COVID y su diagnóstico. Una ventaja del trabajo con este tipo de metodología es que permiten el poder detectar 3 genes simultáneamente, que nos dan una metodología de screening, como es el gen E, que me dice que es un beta coronavirus, pero después están los genes confirmatorios, como el gen RDRP y el gen N. Si ustedes se fijan, la gran mayoría de protocolos utilizan el gen N. Por ejemplo, el CDC solamente utiliza gen N, de una manera en la cual hacen como un screening directo y una metodología de flanquear el gen para poder diagnosticar. Entonces, el protocolo que ustedes van a trabajar es el mismo protocolo que el Instituto Nacional de Salud y las secretarías manejan. Quiere decir que todos los resultados que ustedes van a generar son fácilmente entendibles y asimilables por estas instituciones. Quiere decir que cuando ustedes le digan es un RRP positivo, ellos van a entender a qué se refiere. Otra característica importante, no sé cómo esté Barranquilla, ojalá el alcalde esté tomando muy buenas decisiones, porque a partir de lo que sucedió en China y en Corea del Sur, que fueron los dos primeros países que fueron afectados por esta pandemia, hay dos estrategias súper importantes que funcionaron en los dos. La primera, el aislamiento preventivo. A muchos no nos gusta quedarnos en la casa. Veo que la doctora Ginny y otros están en la casa, qué delicia. Disfrútenlo, acostúmbrense, porque es otro tipo de dinámica. Ojalá estemos también aprendiendo a disfrutar de nuestra casa, de nuestra familia, a que lavar los platos, todo este tipo de cosas. El aislamiento preventivo funcionó. Eso es una evidencia que los dos países que les acabo de mencionar nos dieron. Y segundo, el screening. En Corea del Sur fueron muy agresivos con hacer screening,
en Corea del Sur incluso tomaron una metodología donde se fueron a los centros comerciales, se fueron a los terminales de transporte, a los aeropuertos, a meterle hisopo al que iba pasando por ahí para hacerles screening y saber quién tenía COVID. Sobre todo Corea del Sur fue un gran ejemplo porque Corea del Sur tuvo una tasa de infección muy alta, pero una tasa de mortalidad muy baja. En Corea del Sur murieron menos de 200 personas. Si ustedes se fijan, es menos de lo que ha pasado en Colombia. Entonces, esta es una ventana al futuro de lo que deberíamos hacer, de dónde nos debemos enfocar y qué es lo que nos espera si no hacemos caso de lo que nos están diciendo pues, los expertos y de las decisiones que se están tomando. Acá lo que ustedes pueden ver es que mientras China tuvo en la ejecución de esas medidas y fue bajando la curva, el resto del mundo se empezó a disparar, por eso rápidamente de China el epicentro se pasó a Italia y después se pasó a Estados Unidos, que es donde hoy tenemos el gran foco de la enfermedad y la mayor cantidad de muertes que se han presentado por COVID. Eh, Esto de acá lo que muestra es exactamente lo que les acabo de decir. La parte azul es China. Ese pico alto que ven en febrero, el 13 de febrero, no es porque mucha gente se enfermó, sino porque muchos laboratorios se activaron y empezaron a hacer diagnósticos rápidamente, entonces se produjo ese pico. Y después en naranja ven lo que ha pasado en el resto del mundo. En el 81% de las personas que se infectan, el COVID no produce un cuadro grave. Y esto es algo muy importante que todos sepamos y por eso se han hecho recomendaciones de hacer aislamiento más o menos por 15 días. Lo que se entiende clínicamente es que un paciente sano que tenga un sistema inmune en buenas condiciones es capaz de afrontar y tener una guerra contra el COVID y sacarlo. Una ventaja es que es un RNA virus, quiere decir que el cuerpo es capaz de eliminarlo, a diferencia de los herpes, por ejemplo, que son DNA virus y permanecen constantemente y solamente emergen cuando tenemos una baja de defensas y se nos presentan los fueguitos. Pero en el 19% de los casos sí hay afectaciones severas, especialmente en los hombres, especialmente los que son adultos mayores, obesos, hipertensos. Hay unos cuadros de comorbilidad también ya muy bien seleccionados. En aquellos casos sí hay mayor incidencia de tener falta de saturación de oxígeno, choque séptico, falla respiratoria y más o menos en el 3% de los casos muerte. Este es el promedio global, varía de país en país. En nuestro país está casi en el 6.5%, que es un porcentaje alto. En Brasil está sobre el 7%, es decir, no es una enfermedad de descuidar. Desde que el 30 de enero de este año la OMS declaró a COVID como una pandemia y una emergencia global, nosotros empezamos a hacer una tarea muy juiciosos y era elegir con quién queríamos trabajar para apoyar el trabajo que ustedes en sus laboratorios están haciendo. Ustedes son de los pocos laboratorios donde tenemos la mejor solución que pudimos ofertar en Colombia y es la unión de dos empresas o de dos tecnologías, que es el uso del Elite Ingenious de Elitec, que ustedes ya lo tienen y saben trabajar, con el reactivo de Osanka. Esta unión ha sido muy interesante para nosotros porque es una máquina italiana con un reactivo surcoreano y son dos países que han trabajado muy fuertemente y una tranquilidad que tenemos de esta unión que les estamos presentando es que el Ingenius ha trabajado fuertemente contra COVID. Hay 90 Ingenius en Italia trabajando todavía 24 horas para hacer diagnóstico y utilizan el reactivo que ustedes tienen. Es decir, que sabemos que es una solución que va a funcionar a Barranquilla, que les va a dar un diferencial a sus pacientes. Inicialmente este kit salió en una versión RUO, que es una versión para investigación. Esto fue en febrero, pero ya para marzo teníamos toda una estructura validada y establecida para utilizar este reactivo en el Elite Ingenius. Una ventaja que tienen contra lo que hacen otros laboratorios es que otros laboratorios tienen que buscar gen por gen y tienen que hacer varias reacciones por cada paciente. El de nosotros es una PCR tipo multiplex, quiere decir que detecta los tres genes simultáneamente y detecta en el control interno. Es decir, es una sola reacción por paciente o ahorita vamos a ver la metodología de screening por pool de pacientes. Y tiene una ventaja y es que fue hecho a partir del paper de la Fundación Charité, que es ese que ustedes están viendo acá en la parte izquierda baja de la pantalla. Bueno, está validado para muestras respiratorias, quiere decir que ustedes pueden recibir lavado broncoalveolar,
cepillados, es decir, los swabs que vengan o no en medio, esputo. La ventaja de utilizar una u otra muestra depende del cuadro clínico del paciente. En los primeros días de la enfermedad, es decir, más o menos hacia el día 12, es muy bueno utilizar el swab o el hisopo para tomar la muestra porque normalmente el virus va a estar en la parte superior del tracto respiratorio, pero conforme el virus avanza la enfermedad va a empezar a buscar las regiones bajas del tracto respiratorio y esta es una enfermedad que se caracteriza por tener baja cantidad y emisiones de moco, por lo que se vuelve ya no tan bueno utilizar el hisopo y ahí se aconseja ir al lavado broncoalveolar o a muestras de esputo. Bueno, esta parte no interesa para los que usan Ingenious y esta es una característica muy importante. Acá les pido 200% de atención porque estos son criterios de aceptar o rechazar una muestra. Una muestra respiratoria para ser procesada para COVID, debería haberse almacenado a 4 grados centígrados por no más de 72 horas después de haber sido tomada la muestra. Si se sabe que no se va a trabajar antes de esas 72 horas, las muestras deberían en segunda instancia congelarse a -70. Hay gente que se confía de la congelación a -20. La congelación a -20 no es muy buena para el RNA, por lo tanto se va a ir degradando y vamos a tal vez buscar un falso negativo. Y esto depende del flujo de trabajo que ustedes tengan. Ustedes saben que el Ingenious tiene la modalidad de hacer extracción o PCR. Si ustedes, por ejemplo, solamente fueran a hacer extracción y procesar los eludidos al otro día, por favor, esos eludidos también guárdelos a -70. Esos son los criterios de aceptación, es decir, muestras que hayan sido guardadas de 2 a 4 grados centígrados por no más de 72 horas o que se hayan congelado a -70. Los criterios para rechazar una muestra están ligados con 4 características. Primera, muestras que hayan sido Perdón, guardadas. Miguel, perdón, Sí, discúlpame. La muestra cuando se guarda a -70, ¿cuánto puede durar ese fluido? 30 años. ¿O la Menos, muestra cuánto tiempo? hay 30 años. estudios que muestran que 30 Ok, años no han llegado a más, pues porque empezaron hace 30 años. Conforme pasen los años seguiremos viendo si funcionan por más tiempo, pero con toda certeza 30 años mínimo. ok. Y otra preguntita que te quería hacer antes de pasar al siguiente tema es cuando hablas del esputo y hablas del lavado bronquialveolar, ¿necesariamente hay que echarlo inmediatamente en el medio viral o se puede trabajar directamente la muestra? Esa es una característica importante, Porque es una, sí, generalmente nos llega el esputo, nos llega el lavado bronquial solo, sí, les van a llegar las dos. o sea, La inactivación es un ajá. paso sugerido, pero no necesario. Es decir, la secretaría no los va a Uh-huh. molestar si no hacen inactivación, pero lo procesan adecuadamente. Ustedes pueden trabajar el esputo o el lavado broncoalveolar directamente en el Ingenious, tal cual como lo vienen trabajando, por ejemplo, con micobacterias. Una ventaja que tienen con el Uh-huh. Ingenious es que pueden tomar los tubos de sonicación, los tubos secundarios, los llevan a la cabina donde recibieron las muestras, allí hacen el embalaje, Uh-huh. simplemente los pipetean y después dejan que el Ingenious haga todo. Hola. Aló, ¿sí me escucharon? Sí, te escuchamos una parte de que podíamos trabajarlo como trabajamos micobacterias con el sonicador, la cantidad que se sirve y se pone en el ingenio, Y se ¿verdad? ponen y Eso no hay problema. dejan que él se encargue. Mi pregunta es, mi pregunta es más en la parte preanalítica, cuando recibimos el lavado bronquialveolar, que le tienen la muestra al paciente hasta 4 días, o sea, de 2 a 4 hasta 72 días, 72 horas, perdón, en refrigeración. De ahí en Sí, adelante no se puede procesar esa muestra. no se aconseja. Es decir, ustedes pueden encontrar Ok, células viables, pero muy seguramente el RNA va a venir degradado. ok, ¿Vale? listo, Miguel, muchas gracias. Bueno, Sí, señor, gracias. bueno, características del ensayo. Es un ensayo cualitativo. Primero que todo, quiere decir que si bien les va a generar un resultado de ST, que es más o menos un criterio para cuantificar, no les va a dar la unidad en copias directamente. En este momento no es el deseo. El límite de detección del test es de 10 copias por mililitro. Quiere decir que es una de las mejores sensibilidades que hemos visto en el mercado.
Simultáneamente, como les decía, va a detectar el gen RDRP, el gen E y el gen N. Y una característica importante es que, a diferencia de otras metodologías que están por allí, el control interno que maneja la técnica de Gene Finder para Ingenious tiene un control interno que es endógeno. Quiere decir que no se agrega, y esa es una diferencia, por favor, doctora Mercedes y doctora Idenis, no van a agregar un control interno como el CPE que estaban acostumbradas a agregar, porque el control interno está adentro de las sondas, es decir, de la master mix que van a preparar ¿para qué? Para hacer la PCR. Estos primers van a buscar el gen de la RNasa P humana, entonces tiene una gran ventaja. Como voy a buscar RNA humano, si la muestra viene en condiciones no apropiadas, el control interno no se va a disparar. Quiere decir que me va a decir que la muestra es inválida. Pero una muestra negativa debe dar el control interno siempre. Y esta es una característica muy importante que les va a permitir saber si una muestra no fue bien transportada, no fue bien refrigerada y necesitan hacer alguna intervención sobre ella. Entonces, ese diferencial les va a permitir, nosotros hemos tenido experiencia, por ejemplo, en Santa Fe, donde nos comparamos con otra metodología que tenía un control exógeno y todas las muestras de agua que mandó la Secretaría para hacer la validación dieron como negativas. En el Ingenious, las muestras de agua dieron como inválidas. Y esto es un factor diferencial importante porque el clínico va a tener la información que necesita. Bueno, este es un consejo que se da en este momento, y es que sabemos que la tuberculosis y otras enfermedades siguen haciendo su trabajo. No, COVID no es la única enfermedad en este momento, entonces no debemos descuidar la vigilancia. Y con respecto al uso en el laboratorio, pues ustedes tienen la gran ventaja, y es que tienen la mejor unión de tener una metodología que va a tener mucho cuidado con sus usuarias, porque el usar Ingenious y no hacer un protocolo abierto les va a dar un parte de seguridad a ellas, porque el Ingenious es una cabina de seguridad. Y tienen una hermandad en Colombia, y es que tanto la Fundación Valle del Lili, Clínica Somera y Dime, que están en Bogotá, Medellín y Cali, ya están trabajando con esto y son laboratorios que pueden funcionar como referencia para todo lo que hagan. Acá hay como una explicación muy sencilla del Ingenious, pues ya lo conocen muy bien. La ventaja es que hace todo el proceso de extracción, y una tranquilidad que nos ha dado es ver el buen trabajo que el Ingenious ha hecho en otros países. Este es el protocolo de extracción que ustedes ya conocen, y ha sido en Italia. En Italia incluso los medios han sido un foco muy importante, donde han querido mostrar al Ingenious, han querido ver cómo los laboratorios, incluso como ustedes se dan cuenta, tienen tres en fila trabajando 24 horas. Y por favor miren las medidas de seguridad que tiene la doctora, porque ella está tranquila de saber que ya trabajando dentro de la máquina no hay problemas de bioseguridad, por lo cual es un manejo muy tranquilo para el laboratorio que ustedes ya manejan. Esto es en Holanda, donde también sucede. Y bueno, ya voy a saltar a la metodología, que es un tema muy importante, y es cómo optimizar el reactivo de extracción. Un problema que hemos tenido en muchos países, incluyéndonos en Colombia, es que hay limitaciones del reactivo de extracción, y para nosotros no ha sido ajeno esto. Entonces, una metodología que desde la red de laboratorios del instituto se ha sugerido y viene de un estudio que ha hecho la Universidad de los Andes, es buscar hacer pools de muestras, hacer extracción a partir de ese pool de muestras y hacer PCR del fluido que se acaba de producir. Si la muestra me da negativa, quiere decir que todos los pacientes allí contenidos son negativos. Pero si alguno de ellos es positivo, la muestra se va a marcar como positiva. Entonces lo que haría después es ya individualmente, ahora sí, hacer un protocolo de extracción PCR para detectar cuál era el positivo. Inicialmente, en el protocolo que ustedes están viendo acá, se aconsejaba utilizar 10 muestras. Digamos que con 10 muestras lo que se ha visto es que hay un buen resultado, no se pierde la sensibilidad, pero sí se elevan los costos, porque tengo que hacer después 10 PCRs. Entonces el consejo que se está dando es bajar de 10 a 5 muestras para mantener de igual manera la sensibilidad, pero solamente buscar 5 PCRs confirmatorias en caso de que se necesite hacer la confirmación, ¿vale?
Entonces, básicamente, ¿cómo funciona el protocolo? Lo que se aconseja es tomar 5 pacientes, 50 microlitros de cada uno, hacer una homogenización de esa muestra en pool, sembrar 220 microlitros en el Ingenius, que es lo que ustedes están acostumbradas a hacer en este momento, y después hacer la PCR común. Si da negativo el resultado, todos los pacientes se informarían como negativos siempre y cuando se dispara el control interno, pero en caso de que haya algún positivo, ahora sí se requeriría ir paciente a paciente a hacer extracción PCR. Y por último, ya hablando de cómo se hace el uso del reactivo para el Ingenius, esta parte es bastante sencilla. Me confirmó Carolina que ya subieron el protocolo de COVID para el Ingenius, quiere decir que ya lo tienen validado, simplemente van a hacer corridas de control positivo y negativo cada 15 días como ya lo están haciendo. Y dentro de la bolsa, de la caja, perdón, ustedes van a encontrar estos 4 tubitos que están viendo acá en el dibujo. Hay un tubo que tiene una tapa roja y una tapa verde. Esos son los controles positivo y negativo. Entonces, lo que ustedes necesitan es tomar un tubo de 0.5, es decir, un tubo de diluido, ponerlo, pasar el control positivo y el control negativo respectivamente y utilizarlo como utilizan normalmente los controles positivos. Hago la advertencia de que por favor no pueden utilizar directamente el tubo del kit porque no está adaptado para el Ingenius. Necesitan un tubo de 0.5. Carolina va a hacer una revisión con ustedes de cuántos tubos tienen en este momento y si les faltaran, pues se los vamos a enviar sin ningún costo. Entonces, por favor, no se les olvide los tubos de control positivo y control negativo en los tubos de diluido de 0.5 y los ponen directamente en lectura de PCR como ya lo hacen con las pruebas de tuberculosis. Y después de eso trae 2 tubos y este es un cambio de trabajo en el que ustedes están acostumbradas y es que el reactivo de Elitec viene listo para su uso. Simplemente ustedes, como saben, lo descongelan, le hacen un vortex y lo ponen en el Ingenius. Acá vienen por aparte las sondas, la master y las sondas y los primers. Y la manera de prepararlo se las hemos resumido en esta tablita que está acá. Entonces, se agregan 10 microlitros por cada paciente de la máster, 5 microlitros de las sondas para un volumen de 15 microlitros y estos los van a poner en los tubos de 2 mililitros que Carolina también organizó para enviarles y estos son los volúmenes que prepararían. Si van a montar de 1 a 4 muestras, entonces lo que hacen es hacer un cálculo de n número de muestras, es decir, 4 por ejemplo, es decir que yo tomaría 40 más 20 de las ondas más una más. Quiere decir que voy a hacer un cálculo para 5 muestras, no para 4. Y así sucesivamente para todas las demás. Y este reactivo que ustedes preparen lo ponen directamente en la placa refrigerada de reactivos que van a utilizar como lo hacen normalmente. Y por último, los resultados se resumen, perdón un segundo, con la siguiente gráfica que les hemos resumido también acá. Los resultados son bastante sencillos de interpretar. Esta es la tabla que ustedes ya van a recibir en sus correos, donde ven que, por ejemplo, cuando tengo solamente un resultado positivo del gen E, se informa como un beta coronavirus. Muy seguramente ese beta coronavirus va a ser un COVID, pero con toda certeza no lo vamos a poder decir, por lo tanto al instituto no le pueden informar que un E positivo es un coronavirus 2019. Pero cualquier otra combinación de resultados como las que ustedes ven acá, como por ejemplo RRP con E, RRP con N, las combinaciones de N o el RRP solo o el gen N solo son suficientes para confirmar un coronavirus 2019. Y con esto básicamente se va la explicación de nuestra parte. Yo quedo acá unos buenos minutos para que me hagan todas las preguntas que tengan. Miguel, por favor, ¿me puedes repetir esa parte de la interpretación? Claro que sí. Entonces, ustedes van a ver en los resultados y un ejercicio que puedo hacer es enviarles
un PDF, ustedes conocen el PDF que genera el Ingenious para que tengan un ejemplo de una corrida de IDIME, cómo se ve, cómo se ven los resultados. Es decir, ustedes van a ver en los resultados que dice E positivo, E negativo, N positivo, N negativo o RRP positivo o negativo o las combinaciones que sean ahí posibles. Entonces, cuando ustedes vean que el RRP y el N sean negativos y el único positivo sea el E, ese paciente se informa como positivo para beta coronavirus, es decir, algún miembro de la familia de coronavirus está infectando a este paciente, cual no tenemos ni idea. Pero por el contrario, señora, O sea, ese no se informa como, o sea, no se informaría como COVID positivo. no, se informa como beta coronavirus, no como COVID positivo. Ok. Ajá. Pero por el contrario, cualquier otra combinación, es decir, E y N, E y RRP, los tres presentes, como lo ven en la tablita que está ahí, sí se informa como un COVID-19 directamente. Porque abajo dice repeat to confirm. Hay que repetir ese. No, doctora, usted tiene una versión desactualizada del inserto. Nosotros les vamos a dejar el inserto actualizado, que es el que están viendo en pantalla en este momento. Antiguamente se Ya. aconsejaba repetir la muestra del paciente 24 o 48 horas después para confirmar el resultado, pero ya tanto Elitec como OSANC hicieron toda la validación con más de 100,000 pacientes para confirmar esta tablita que ustedes están viendo en sus pantallas. Ya, ahora sí. ¿Sí? Entonces, sé que el inserto Gracias. que ustedes tienen dice repetir resultado, pero ya en este momento no es necesario. Para poderles asegurar eso, pues teníamos que hacer una validación larga y pues como estos reactivos han salido tan rápido a trabajar, pues no ha habido tiempo de mirar esos resultados, como les decía, de más de 100,000 pacientes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a mí me quedó otra duda. Miguel, Aló, perdón, Viri. Mercedes. No me quedó muy claro lo del pool de muestras que me dijiste, que hay que tomar mezclas de 5 pacientes, hacer un pool y llevarlos al Ingenius. De Si 5 da alguno pacientes, positivo, entonces toca coger esos pacientes otra vez y hacerle a cada uno una extracción. sí, señora. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes tuvieran 100 pacientes, necesitarían 100 cassettes de extracción. Eso es lo que ustedes saben que normalmente se hace. Pero para hacerle un screening a 100 pacientes, solamente necesito 40 cassettes de extracción. Perdón, necesito 25 cassettes de extracción, necesito 20. Perdón, mi matemática se me fue. Necesitan 20 cassettes de extracción. Entonces, tal cual como usted lo dijo, doctora Mercedes, toman de cada paciente 50 microlitros. Esos 50 microlitros de cada paciente me dan un total de 250 microlitros y de esos 250 trasladan 220 microlitros, que es el volumen que se necesita en el cassette de en el tubo de sonicación, perdón. Y a ese tubo de sonicación que tiene el pool de los 5 pacientes se le hace extracción y PCR. Si el resultado es negativo, doctora y Denis, quiere decir que ningún paciente dentro de la muestra es positivo para COVID. Pero si encontraran Ok. algún paciente positivo, a ese sí le deberían abrir y a cada uno de los 5 pacientes, ahora sí ir a buscar cuál era el positivo. Ok, ya entendí. Doctora Mercedes Toca tenía una hacerle, pregunta. Perdón. ¿Sí? Doctora Denis, me quería hacer otra pregunta, perdón. En este caso sería la del médico. Mire, yo Sí, señora. tengo otra dudita con respecto a la cantidad para preparar el reactivo. A ver si te comprendí la idea. Dice que 10 latas por test, o sea, para un paciente, ¿cierto? 10 lambdas del reactivo que tiene la tapa morada, que es el reactivo de la máster. Ajá, 5 lambdas para un test. del reactivo que es de color marrón el tubo.
tapa marrón por eso, pero eso es para un paciente, para si yo voy a correr, si, o sea, si voy a hacer una PCR. ¿Sí? Ajá. Pero entonces acá dice, de 1 a 4, entonces ya tengo que hacer es una regla de 3. No, de 1 a 4 simplemente, si es 1, hacen 10 y 5, si es 2, hacen 20 y 10, así sucesivamente. Ah, ok. Lo que les aconsejamos, doctora, es incluir una reacción de más, considerando el volumen muerto. Ajá. Si van a montar las Ajá. 12, lo que les aconsejamos es considerar 3 reacciones de más para que el Ingenius tenga trabajo como de sobra. Ok, ya. Ahora sí. Miguel, una pregunta. Sí, Esa señora. reacción de más es como si fuera un paciente, o sea, Esa 10 más reacción, 5. sí, esa reacción de más, acá les voy a dar un consejo en el que por favor van a tomarlo para aprovechar el reactivo. Esa reacción es como si fuera un paciente de más, pero va a ser una reacción muerta, porque el Ingenius tiene un límite para pipetear, ¿vale? Ahora, Ok, es ese por si volumen, acaso para que no quede tan estricto, sí, para que no quede tan estricto. ese volumen muerto que ustedes van a tener en cada tubo, por favor guárdenlo Ajá. y lo utilizan para la próxima máster, para que no estén desperdiciando reactivo cada vez, simplemente reciclan y reciclan ese reactivo. ¿Sí? Desde que lo mantengan a menos 20 Ok, no va a haber ningún problema con la estabilidad del reactivo. ok, perfecto. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Era, doctor Miguel, era también lo del pool, porque pues, entendiendo que con el índice de positividad, pero pues también tendríamos que empezar a ver nuestro comportamiento, porque pues, si dentro de la población empezamos a tener positivos, estaríamos gastando adicional. De igual manera, doctora Nidia, no van a gastar adicional porque así ustedes tengan un porcentaje de positividad del 20%, el ahorro que van a tener es más o menos de 70% de consumibles de extracción. Es decir, si ustedes, por ejemplo, tuvieran 100 pacientes, correrían 100 cassettes de extracción. Ese es el primer caso. Si yo le quisiera hacer el screening a esos mismos 100 pacientes, gastaría 20 cassettes de extracción. Es decir, estoy más o menos por el 80% ya de ahorro. Pero si tengo un porcentaje de positividad del 20%, quiere decir que de esas 20 reacciones, más o menos 4 van a ser positivas. Quiere decir que tengo que abrirme ahora a hacerle screening a todos esos. Es decir, que ni siquiera estoy llegando a 30 o 40 reacciones en total. Así haya hecho un screening para un alto índice de 20% que nadie lo tiene en el mundo. Ok. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo les pido por favor una media hora. No, Miguel. Ah, señora. No, yo pienso que en la rutina se verá, las preguntas salen más en la práctica. Claro que sí. De igual manera, les estaba diciendo que más o menos en media hora les pido que me den para subir el video, se los comparto. Para en cualquier momento en el que quieran volverme a escuchar, pues lo pueden ver, o si no me pueden llamar directamente porque siempre estamos atentos de ustedes. Muchas gracias, Vale, Miguel. entonces Ana María, Buena doctora tarde. Ginny, doctora Nidia, doctora Mercedes, doctora Denis, me encanta verlas. Espero que les vaya muy bien. Gracias, Miguel, muchas gracias. Vale, buen día. Feliz día, doctora. Hasta luego. Hasta luego.